Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 17. Con la orden de los ancianos de atacar, los tres ancianos que habían estado preparados durante mucho tiempo desataron su poder con anticipación. Los cañones principales de las otras naves de guerra giraron y dispararon hacia las fuerzas terrestres de Thanos. Sí, esto era exactamente lo que los ancianos habían estado esperando. Reúne a todas tus tropas y las haré pedazos. Mientras los Transformers se transformaban en naves de batalla y descendían, los cañones principales de los tres ancianos ya estaban cargando. Primero, una aterradora masa de energía se reunió en sus núcleos. BZZZ. La luz comenzó a brillar desde las bocas de los cañones. Primero, una sola viga. Luego más vigas. Luego una esfera de luz creciente. Cuanto más se hinchaba, más fuertes se volvían las ondas de energía, sacudiendo el espacio que las rodeaba. La cara del coleccionista se congeló por la sorpresa. ¿Eso es un cañón? No, esa es un arma del fin del mundo. Y una explosión como esa golpeara la superficie de un planeta, incluso si el planeta no colapsara instantáneamente, las consecuencias por sí solas acabarían con toda vida. Aunque el coleccionista todavía estaba a cierta distancia, la presión irradiada por la carga de los cañones ya lo estaba asfixiando. Si esa cosa le apuntaba, pensó que simplemente se autodestruiría. Huir ni se le pasaría por la cabeza. En medio del terror, los cañones de los tres ancianos completaron su carga. En el siguiente momento, sin esperar ninguna orden, todos dispararon al santuario segundo de Thanos. 3 rayos colosales de energía, cada uno de 1 kilómetro de diámetro, atravesaron el vacío. El espacio no transporta sonido. Las explosiones parecían magníficas, pero solo había silencio, como la calma final antes de la muerte. Todos los Transformers presenciaron el espectáculo de fuegos artificiales. Los cañones impactaron casi instantáneamente. BZZZ. Boom. Thanos, en medio de la matanza, se congeló ante la repentina onda de choque. Con un sonido húmedo, sacó su espada de un soldado del Imperio Nova y giró la cabeza. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Dónde está mi buque insignia? ¿Dónde está mi santuario segundo? ¿Alguien lo vio? Tenía 10 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho, magnífico e imponente. ¿Alguno de ustedes vio a dónde fue? ¿Qué? ¿Ese pequeño montón de escombros en el cielo? Imposible. Mi buque insignia no es tan frágil. Debería estar intacto. Pero la realidad era clara. Los 3 cañones ancianos lo habían disparado desde la izquierda, la derecha y el centro. Las explosiones y las ondas de choque destrozaron la nave, e incluso los fragmentos restantes fueron arrojados a miles de kilómetros de distancia. Las explosiones de energía excedentes pasaron rozando a Xandar. 3 pilares llameantes rozaron la superficie del planeta. El haz central incluso partió el cielo como si se tratara de una clara hendidura central. ¿En serio? ¿Qué carajo estás intentando hacer? ¿Y crees que ya se acabó? Ni siquiera cerca. Con el santuario segundo destruido, las 20 naves de guerra Transformers desataron un bombardeo continuo sobre el ejército de Thanos. Boom. 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 Un disparo impactó contra el suelo, lanzando piedras y tierra a decenas de metros de altura. Estos no eran cañones medidos en milímetros. Su calibre se medía en metros. Auge. Una única explosión atravesó un radio de cientos de metros. Una explosión destruyó un pequeño campo de batalla. Una explosión silenció a un sector entero. Una explosión aterrorizó tanto a los enemigos que se orinaron encima. Y cada descarga se producía en oleadas de 20. ¿Cuántas balas más dispararían? ¿Quién sabe? Por ahora, simplemente cubrieron el campo de batalla con fuego. Para los Transformers, los cañones eran el recurso más barato de todos. Despedirlos no fue nada más que limpiar las reservas. Boom. 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 El bombardeo continuó furioso. Ah. No. Señor Thanos, sálvame. El ejército se llenó de gritos. Pero los que gritaban eran solo los que estaban al margen, atrapados en las ondas de choque. Los soldados alcanzados directamente por los cañones principales ni siquiera podían emitir un sonido. ¡Qué resolución! Ni una palabra, ni un gemido. Simplemente se congelaron y se convirtieron en cristal. Thanos, que cargaba al frente, aún no había sido alcanzado por el bombardeo. Se giró y levantó la cabeza hacia el cielo. Allí vio 20 enormes buques de guerra, cada uno tan grande como su propio buque insignia. 10 de ellos llevaban figuras titánicas sentadas encima de ellos. Parecían humanoides, pero cada centímetro de sus cuerpos era mecánico. Incluso desde esa distancia, sus enormes ojos mecánicos únicos eran visibles, mirándolo fijamente. ¿Qué tan grandes eran esos ojos?
Por primera vez, Thanos se quedó en silencio. Por primera vez, había recibido un golpe tan fuerte que ni siquiera podía pensar en una forma de contraatacar. Señor Thanos. El enano negro corrió a su lado. ¿Qué debemos hacer? La Legión ha sufrido pérdidas masivas. Casi la mitad de nuestros guerreros han muerto. Antes de que pudiera terminar, ¡zas! Un proyectil explotó no lejos de Thanos y Black Dwarf. Auge. Rocas y tierra volaron por los aires, y la violenta onda expansiva los arrojó a ambos, estrellándolos contra las filas de la Legión Nova. Los soldados de Nova quedaron atónitos. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué la nave insignia de Thanos desapareció de repente? ¿Por qué aparecieron de repente 20 buques de guerra para ayudarlos? ¿Qué estaba pasando? Pero en verdad, el propio Thanos quería preguntar lo mismo. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? ¿Qué estás haciendo? Dije, ¿qué estás haciendo? Para entonces, el fuego de los cañones había comenzado a disminuir. Y nada de esto estaba dirigido a la Legión Nova, lo que significaba que Thanos tampoco estaba siendo atacado. Pero ese bombardeo fue solo el segundo paso de los Transformers. El tercer y último paso estaba a punto de comenzar. Todas las tropas, ataquen. En el siguiente instante, Thanos miró hacia arriba y vio el cielo distante repleto de soldados como una fuerte lluvia. En verdad, como gotas de lluvia en una tormenta, así de grandes eran las que caían. Grupos de cuerpos mecánicos cayeron en oleadas. Desde lejos, parecía una cascada de máquinas. 50.000 robots. Los Transformers ancianos habían desplegado sus fuerzas de una sola vez. Todo incluido. Los ancianos pudieron ver que Thanos no tenía refuerzos, así que emplearon toda su fuerza y lo inmovilizaron con una fuerza abrumadora. Al mismo tiempo, el rugido de los motores llenó el cielo. Thanos miró hacia arriba. Cientos de aviones de combate, cada uno de ellos de decenas de metros de largo, se dirigieron hacia el campo de batalla. Sin dudarlo, se fijaron en las unidades que los cañones principales no habían alcanzado y con una salva de cohetes. ¡Sas! Auge. Varios de los soldados de Thanos fueron destrozados en un instante. Y eso fue solo un único avión. Los descendientes de los Transformers se movieron en formaciones coordinadas, bombardeando el campo de batalla con fuego preciso. Después de solo 2 o 3 pases, cientos más de guerreros de Thanos yacían muertos. Luego vinieron las tropas de tierra. ¡Sas, sas, sas! De 200 a 300 Transformers pasaron de su forma de yeta enormes robots, aterrizando pesadamente en el suelo. Con las armas en alto, gritaron: «¡Exterminad a los enemigos restantes!». Solo entonces Thanos comprendió realmente la situación. Miró a su alrededor. «Maldita sea. Lo que queda de mi legión apenas vale la pena llamarlo ejército». En tan solo unas pocas oleadas de ataques, el campo de batalla se había convertido en un cementerio para sus fuerzas. Los Transformers avanzaron y atacaron los restos dispersos. ¿Y qué posibilidades tenían unos guerreros de apenas 2 o 3 metros de altura frente a unos Transformers de 15 o 20 metros de altura? Uno de ellos lanzó una patada enorme. ¡Ah! Un soldado salió volando cientos de metros antes de estrellarse frente a la Legión Nova. ¡Plaf! Varias de las tropas restantes de Thanos intentaron rodear a uno de los descendientes de Transformers. Pero a pesar de sus enormes estructuras, las máquinas eran increíblemente ágiles. Con una rápida serie de golpes de un arma blanca. ¡Ah! Cortaron a los guerreros en un instante. El Transformer limpió la sangre de su espada y la deslizó nuevamente a su lugar. De esta manera, la batalla no fue simplemente unilateral. No había esperanza. Bajo el mando de los ancianos, la Legión Thanos no tuvo poder para resistir. Fue prácticamente aniquilada en cuestión de momentos. Señor Thanos. El enano negro, presa del pánico al verlo, lo agarró. Tenemos que irnos. Reagrupémonos con los demás generales y reconstruyamos el ejército. Después de todo, Thanos comandaba la Orden Negra. Black Dwarf fue solo uno de ellos. Incluso si esta legión había desaparecido, Thanos aún tenía 4 más. Mientras los cimientos permanecieron, la guerra no estuvo perdida. Mientras haya vida, habrá esperanza. Pero Thanos nunca conoció la derrota. En silencio, levantó la espada de doble filo que tenía en sus manos. Con un golpe casual, mató a unos cuantos soldados Nova mientras se alejaba de sus filas. Luego, sin dudarlo, cargó directamente hacia el Transformer más cercano. Señor Thanos. El enano negro miró hacia allí. Thanos ya había atacado. No podía quedarse de brazos cruzados. Levantando su enorme hacha de hierro, el enano negro se lanzó hacia adelante. Thanos medía más de 2 metros de alto, era corpulento y pesaba al menos entre 400 y 500 kilos. Pero Black Dwarf era aún más grande.
Medía 3 metros de alto y pesaba casi 2 toneladas. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, su complexión era comparable a la de Hulk. Pero a lo que se enfrentaban ahora eran los Transformers. Al oír pasos pesados que se acercaban, los Transformers giraron la cabeza. Vieron a Thanos y al enano negro cargando contra 2 de ellos. ¿Creían que los Transformers eran unos pusilánimes? Uno de los Transformers levantó un rifle francotirador de 100 milímetros y disparó directamente a Thanos. Estallido. Sonido metálico. Thanos bloqueó el disparo con su arma de doble hoja. Pero el Transformer no se detuvo. Apretó el gatillo y desató una andanada. Bang. 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 Sí, se trataba de un rifle francotirador de repetición de 100 milímetros, no de un solo disparo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Pero los instintos de combate de Thanos eran muy agudos. Bloqueó casi todos los disparos mientras acortaba la distancia. Aún así, los Transformers no se limitaron a las armas de fuego. Cachor. La máquina sacó un enorme hacha de aleación de su espalda, cerró la placa frontal de golpe y cargó directamente hacia él. Thanos blandió sus espadas dobles. El Transformer blandió su hacha. 15 metros contra 2 metros. Sonido metálico. Una lluvia de chispas estalló cuando sus armas chocaron, solo para rebotar y separarse. Ningún lado tenía la ventaja. El Transformer miró su hacha. La próxima vez tiene que ser más grande. Luego volvió a atacar a Thanos. Mientras tanto, Black Dwarf se lanzó directamente hacia 2 Transformers. No es que tuviera elección. Simplemente estaban juntos. Boom, boom, boom. Al oír su acusación, los dos se giraron. Cuando vieron quién era, intercambiaron una mirada. ¿Qué clase de idiota es este? Cachor. Charla. Ambos sellaron sus placas faciales y sacaron sus armas blancas. Luego atacaron como uno solo. Los Transformers no jugaron limpio. No iban a decir, estás solo, peleemos 1 contra 1. Diablos, no. Si 2 pudieran derribarte juntos, 2 lo harían. Viniste a ellos para enfrentarte a ambos. Rugido. El enano negro levantó su hacha y la estrelló contra el Transformer más cercano. Pero la máquina esquivó el fuerte golpe y la hoja destelló hacia su brazo. Lo creas o no, el Transformer de 15 metros era mucho más ágil que el enano negro de 3 metros. Enseguida, barra oblicua. Un golpe le cortó el brazo que sostenía su arma, hombro incluido. Los ojos del enano negro se abrieron de par en par. Quizás quería decir algo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el otro Transformer se abalanzó sobre él, y sus espadas largas gemelas le atravesaron la cintura. Rebanada. La boca del enano negro se abrió silenciosamente antes de que su cuerpo se partiera en 2, la mitad superior se deslizó por la tierra y los órganos se derramaron por el campo de batalla. Los Transformers ni siquiera se inmutaron. El primero, al oír el choque de armas cerca, se giró y vio a su camarada enfrascado en un combate singular con Thanos. Habló con el Transformer que estaba a su lado. Ese necesita refuerzos. Exactamente. Si aún no habías ganado, necesitabas apoyo. No importaba si era 1 contra 1 o 1 contra muchos. La única pregunta era, ¿está terminado? Para ellos la dignidad y la misericordia no significaban nada. Solo unidad, solo victoria total. Para Cybertron, para el Creador. Tal coordinación sería imposible para la mayoría de las especies. Pero para las formas de vida mecánicas, o incluso los Zerg, era natural. El otro Transformer asintió. Vamos. Y las 2 máquinas se unieron a la lucha contra Thanos. Thanos todavía estaba a la altura de 1, pero con 2 más. Sonido metálico. Él derribó una espada enorme. Al momento siguiente, cayó un hacha. SHHH. Incluso esquivándolo, su brazo quedó abierto y la sangre empezó a fluir. Antes de que pudiera recuperarse, otra espada lo cortó. Rodó desesperadamente hacia un lado. Pero el primer Transformer ya se había reiniciado y se estrelló contra él con una patada. Ese pie era del tamaño de la puerta de un coche. El rostro de Thanos se retorció por el golpe mientras era lanzado decenas de metros por el aire. Cuando se tambaleó hacia arriba, vio lo que quedaba de enano negro. Medio cadáver, ya hecho pedazos. Y no había durado mucho. Black Dwarf había sido abatido por 2 Transformers casi instantáneamente. Entonces, ¿por qué no había dicho al menos algo? El dolor de recibir una patada completa del Transformer era insoportable. Sin las gemas del infinito, Thanos estaba, en el mejor de los casos, solo al nivel de un dios antiguo. En su estado actual, no podría derrotar a Odín en su mejor momento. Ni la antigua en su apogeo. Sangrando por su brazo y con sangre corriendo por su nariz, Thanos se incorporó con sus espadas dobles. Miró fijamente a los 3 Transformers que tenía delante. ¿Cómo te llaman? Somos los Transformers.
conocido en todo el universo, no tenían motivos para ocultarlo. La respuesta fue contundente y directa. Thanos asintió. Luego sacó una gema de su pecho y la aplastó. Grieta. En el momento siguiente, su cuerpo se disolvió en luz azul y desapareció. Enano negro. Thanos finalmente tomó el artefacto y huyó. Debió ser valioso, pero ciertamente no valía su vida. Los tres Transformers examinaron los alrededores tras verlo desaparecer, confirmando que realmente había desaparecido. Entonces retrajeron sus armas. ¡Sas! Estallido. En ese momento, los demás Transformers que habían terminado de aniquilar a las tropas restantes de Thanos sobrevolaron. Aún en su forma de caza, se transformaron en pleno descenso. Aterrizaron, arrodillados sobre una pierna y golpeando el suelo con el puño para absorber el impacto. Luego se levantaron y se acercaron a los tres, diciendo, él debe ser el líder de este ejército. Por supuesto, se referían a Thanos. Los tres Transformers asintieron. Eso que se teletransportó debe ser algún tipo de tesoro, o magia, o habilidad. Aún no lo hemos descubierto. Los demás les dieron una palmadita en el hombro. Los ancianos están analizando si esta magia o habilidad puede integrarse en nosotros. Sí. Si puede, también podremos usar esas habilidades. La pregunta es, ¿qué es más eficiente? ¿Los misiles mágicos o la teletransportación mágica? Los Transformers se pusieron a discutir de inmediato. Los ancianos analizaban las mismas preguntas. Si tenían éxito, los Transformers usarían magia mecánica. Así, no estarían en desventaja frente a la hechicería en el futuro. Boom. 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 En ese momento, 50.000 soldados Transformers marcharon al campo de batalla. Automáticamente apuntaron a los guerreros restantes de la legión de Thanos y abrieron fuego preciso. Boom. 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 En un instante, las fuerzas de Thanos fueron aniquiladas. El enano negro también cayó. Con su muerte, el ejército de los enanos negros, una de las 5 legiones de Thanos, fue completamente aniquilado. No quedó ni un solo superviviente. Una vez que los Transformers terminaron de limpiar el campo de batalla, fue como si la legión de Thanos hubiera sido reemplazada completamente por la suya. Pero aquí estaba la diferencia. 1. Más de 200 Transformers que acababan de luchar en igualdad de condiciones con Thanos todavía estaban de pie en el frente. 2. 50.000 guerreros robot ahora cubrían el campo de batalla, igualando en número al ejército de Thanos. 3. 20 naves insignia, cada una del tamaño de la nave nodriza de Thanos, ahora flotaban en el espacio. 4. Y el cañón de energía masiva que destruyó el Santuario Segundo, un arma desconocida para los Nova Corps, todavía estaba a su disposición. Cuando llegaron estos datos, el capitán del Cuerpo Nova se puso aún más nervioso que cuando Thanos llegó por primera vez. El ejército de Thanos los había derrotado hasta el borde del colapso. Pero los Transformers habían destruido la legión de Thanos prácticamente sin pérdidas. Y nadie conocía su verdadero propósito. Capitán, la reina ya está, al Cuerpo Nova solo le queda la mitad de sus fuerzas. Debemos intentar comunicarnos primero. Un soldado Nova a su lado lo instó. El capitán asintió. Pensaba lo mismo. Si esperaban a que los Transformers actuaran, el Imperio Nova estaría acabado. Al menos, si intentaban abrir un diálogo, habría una posibilidad. Así que, tras pensarlo un momento, el capitán condujo su barco hacia la tierra de nadie entre los dos ejércitos. Desembarcó, avanzó y habló en voz alta. Muchas gracias por su ayuda. Sin ustedes, el Imperio Nova habría estado al borde de la destrucción. Boom. 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 Al oír sus palabras, un enorme Transformer se acercó. Cada paso hacía temblar el suelo, y el corazón del capitán se estremeció con él. Lentamente, levantó la cabeza y se quedó en silencio mientras miraba la imponente figura que tenía delante. Entonces el transformador habló. Ahora los ancianos responderán. No nos agradezcáis, y no temáis, soldados del Cuerpo Nova. Destruimos la legión de Thanos por ti y evitamos que la mitad de tu imperio fuera masacrado. Así que, una vez que recibamos la recompensa que nos corresponde, nos iremos. Solo la primera frase fue del transformador. El resto fue transmitido por los ancianos. Pero cuando el capitán escuchó que se irían después de recibir su recompensa, finalmente exhaló aliviado. Si los Transformers hubieran venido a luchar contra ellos, habría sido peor que el propio Thanos. ¿Por qué? Porque Thanos solo mató a la mitad. Pero estos Transformers parecían capaces de destruir todo el planeta. Literalmente, borrarlo de la existencia. En ese caso, Thanos sería casi preferible. Al menos, así quedaría la mitad. Pero surgió una nueva pregunta.
¿Qué tipo de recompensa exigirían los Transformers? Aún así, pase lo que pase, el capitán del Nova fue el primero en hablar. Prepararé una generosa recompensa para ti. No. Lo que el capitán Nova no esperaba era que los Transformers respondieran de inmediato. Solo necesitamos 2 artículos. ¿Eh? Por un instante, la mente del capitán Nova se congeló. ¿Solo 2? Necesitamos el orbe y un poco de fuerza Nova. En el momento en que escuchó esos 2 nombres, el rostro del capitán Nova se oscureció. Con razón solo pidieron 2. Exigían las 2 cosas más preciadas de todas. El capitán Nova guardó silencio. No era algo a lo que pudiera acceder fácilmente. Desde la distancia, el coleccionista había estado observando, y comprendió al instante. La solicitud de los Transformers esencialmente obligaba a los Nova Corps a entregar parte de su propia fundación. Pero dada la situación actual, tal exigencia era posible. Entonces el coleccionista decidió intervenir. Iré a hablar con él, ancianos. En ese momento, los ancianos todavía estaban observando el planeta. Acordado. Silbido. El coleccionista activó su teletransportación. Momentos después, apareció ante el capitán Nova. En el instante en que el capitán lo vio, sus ojos se abrieron de par en par. Coleccionista. Sí, asintió el coleccionista, juntando las manos. Quizás pueda ayudar a los Transformers a comunicarse contigo. El capitán Nova observó las imponentes figuras que se alzaban detrás del coleccionista. ¿Debería hablar con los Transformers o con el coleccionista? La respuesta era obvia. Era mucho más fácil hablar con otra persona. Entonces, el coleccionista y el capitán Nova se trasladaron al cuartel general del Cuerpo Nova, donde varios otros comandantes ya estaban esperando. Tan pronto como se sentaron, el capitán del Nova preguntó, ¿qué clase de civilización son? Esto era algo que todo el universo sabría muy pronto, por lo que no había necesidad de que el coleccionista lo ocultara. La civilización de los Transformers. Al oír eso, el capitán Nova y los demás intercambiaron miradas de desconcierto. Claramente, ninguno entendía lo que eso significaba. Al ver esto, el coleccionista explicó. Todo lo que necesitas saber es que son formas de vida mecánicas. Cada Transformer tiene su propia alma. Son poderosos, mucho más allá de lo que puedas imaginar. El ejército enviado esta vez representa solo una fracción de la verdadera fuerza de Cybertron. El coleccionista levantó los dedos, calculando. Solo había 10 ancianos presentes. En total, eran 1000. Lo que significaba. Solo un poquito. Hizo un gesto, como si dijera que está bien, pero con un pequeño espacio entre el pulgar y el índice. El ejército que ves aquí es solo una pequeña fracción del poder total de Cybertron. ¿Qué? Los comandantes de Nova quedaron atónitos. ¿Esta fuerza era solo una fracción? Si llegara todo el ejército, ¿qué posibilidades tendrían? Dirigieron la mirada hacia el campo de batalla. Más de 200 Transformers, cada uno de más de 15 metros de altura, se alzaban como un muro viviente. Algunos portaban cañones enormes, otros empuñaban espadas de 10 metros de largo, y otros, con intrincadas ópticas de escaneo, dirigían la mirada directamente hacia ellos. Mirando más arriba, 20 naves de guerra colosales flotaban en órbita. Sus cañones principales seguían apuntando a Xandar. En 10 de esas naves, mechas titánicos esperaban, cada uno tan grande como la nave de guerra que se encontraba debajo. Buques de guerra de decenas de miles de metros de largo y mechs igual de masivos. Fue abrumador. Aterrador. ¿Y esto fue solo un poquito? El Cuerpo Nova se quedó sin palabras. Si les preguntaras ahora si prefieren a Thanos o a los Transformers, la mayoría probablemente respondería Thanos. Al menos Thanos salió medio vivo. Los Transformers parecían dispuestos a borrarlo todo, reducir su mundo a polvo. Al ver sus expresiones de asombro, la confianza del coleccionista se consolidó. Este era exactamente el efecto que buscaba. Pura intimidación. Continuó. Los Transformers te ayudaron a destruir la legión de Thanos. Pero no te harán daño a ti, el inocente. Solo quieren 2 cosas. Primero, el orbe. De todas formas, no puedes protegerlo. Si los Transformers se van y Thanos regresa con otro ejército, ¿qué harás? Si regresa, podrían estar recolectando recursos en otra galaxia, y no volverás a tener tanta suerte. Segundo, la fuerza Nova. Solo quieren un poco. Solo un rastro de energía, insuficiente para crear otra Nova. Simplemente tienen curiosidad. Quieren estudiarla, no quedarse con todo. El coleccionista lo explicó claramente. El orbe. No puedes protegerlo. La fuerza Nova. Solo quieren una fracción.
Los Transformers acaban de salvarte de perder la mitad de tu imperio en una masacre. ¿No es entregar estas cosas la decisión correcta? Si no puedes conservar el orbe, ¿por qué no dejas que otra persona lo proteja? El cuerpo Nova escuchó. Y poco a poco, empezaron a creer que tenía sentido. Pero el capitán del Nova todavía dudaba. Si el orbe cae en las manos equivocadas, todo el universo podría estar en peligro. Aunque no mucha gente puede usar el orbe, si una sola persona lo logra, se vuelve casi imparable. Después de todo, incluso si alguien falla al usar una gema del infinito, su poder alcanza el nivel del Padre Celestial. Y si se domina por completo, una sola gema del infinito podría alcanzar el nivel universal. Realmente no necesitas preocuparte por eso, dijo el coleccionista directamente después de escuchar la preocupación del Capitán Nova. Si los Transformers fueran una fuerza maligna, no estarían aquí negociando contigo. Además, los Transformers están unidos por el Creador. No actuarán imprudentemente, solo se centrarán en el avance de su civilización. Así que no hay de qué preocuparse. El Capitán Nova frunció el ceño ligeramente, desconcertado. ¿El Creador? Claramente el nombre le llamó la atención. Pero el coleccionista rápidamente agitó su mano y meneó la cabeza. No te metas con el Creador. Solo lo he visto una vez. Es una existencia legendaria, una figura misteriosa que solo aparece ocasionalmente para guiar el desarrollo de los Transformers. También es gracias a él que los Transformers no saquean los recursos a su antojo. De lo contrario, para seres mecánicos como ellos, sería natural no tomar en serio las formas de vida basadas en el carbono. Para ellos, podríamos no ser más que insectos gordos y jugosos. Los miembros de la Legión Nova intercambiaron miradas ante esas palabras y asintieron. Cada forma de vida piensa de forma distinta. Se alegraron de estar negociando con el coleccionista. Si hubieran tenido que enfrentarse a los Transformers directamente y los hubieran ofendido sin querer, habría sido el fin. Después de un largo silencio, el Capitán Nova finalmente hizo un gesto con la mano. Trae el orbe de la bóveda. Cuando terminó de hablar, desabrochó la nova dorada de su hombro y la colocó en la mano del coleccionista. Hay suficiente fuerza nova aquí. Capitán. Los demás quedaron boquiabiertos al verlo entregar la nova directamente. Su energía excedía con creces la que el otro bando había solicitado. Las novas eran reservas ocultas, fuentes de energía de respaldo. Pero el Capitán Nova solo levantó la mano. Esto es necesario. De lo contrario, la mitad del Imperio Nova habría perecido hoy. Ahora, solo ha caído la mitad de la Legión. Comparado con perder la mitad de la población, la mitad de la Legión es mucho menos. Al oír esto, los demás aceptaron de mala gana. Poco después, un soldado Nova le entregó al coleccionista una caja que contenía el orbe. El coleccionista la aceptó, la abrió y encontró el orbe dentro. Aún así, sacó unas gafas para comprobarlo. Después de confirmar que la gema del infinito estaba efectivamente dentro del orbe, guardó las gafas y sonrió. Entregaré esto a los Transformers ancianos. El capitán del Nova le devolvió la sonrisa. Esperemos que podamos ser todos buenos amigos a partir de ahora. El coleccionista sonrió levemente, pero no respondió. No estaba calificado para hablar en nombre de los Transformers antiguos. Habiendo vivido tantos años, el coleccionista era demasiado inteligente para eso. Con la nova en la mano izquierda y el orbe en la derecha, el coleccionista atravesó el campo de batalla. Tras atravesar la Legión Nova, se detuvo ante los descendientes de los Transformers. Todo está aquí. Los ojos del transformador se iluminaron y los ancianos hablaron a través de él. Mirando lo que sostenía el coleccionista, asintió y dijo: bien. Regresa ya. Deberíamos partir hacia Cybertron. A la orden de los ancianos, todos los Transformers giraron al unísono, retrocediendo. Luego, de un salto, se transformaron en aviones de combate, con los motores rugiendo mientras se dirigían hacia las 20 naves de guerra en órbita. ¡Bum! 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 El ejército de 50.000 robots siguió el ejemplo, marchando bajo las naves para ser recuperados por los rayos gravitacionales de las naves de guerra. El coleccionista también regresó a bordo. En poco tiempo, una vez que todos los robots fueron recuperados, los ancianos emitieron su orden a través del canal terminal. Todos los Transformers, regresen a Cybertron. Los motores de las naves de guerra se encendieron. Luego, al unísono, saltaron al hiperespacio y desaparecieron. Así, sin más, los Transformers llegaron velozmente y se fueron aún más rápido. Llegaron con las manos vacías, sin sufrir pérdidas, pero se marcharon con la fuerza Nova y el orbe. Cabe destacar que el Imperio Nova es sumamente inclusivo.
Xandar no solo albergaba a su propia gente, sino también a Skrulls, soberanos, contraxianos, sacaarianos y muchos más. Todos ellos habían presenciado esta guerra. Desde la invasión del ejército de Thanos hasta su aplastante derrota, desde la llegada de los Transformers hasta el final de las negociaciones y su partida, todo se desarrolló en apenas unas pocas horas. La velocidad dejó a todos atónitos. Xandar había luchado contra el Imperio Kree durante 1000 años, pero hoy casi había sido destruido. Ahora que la seguridad había sido restaurada, los corazones latían con fuerza de emoción. Con manos temblorosas, la gente se apresuró a enviar la noticia a otras civilizaciones a través de sus terminales. Fotografías, grabaciones, todo estaba allí. Y en un abrir y cerrar de ojos, la noticia de que el ejército de Thanos había sido aplastado por los Transformers se extendió por todo el universo. Tierra, Nueva York. En el Kyber-Yacht. Después de cansar a la pequeña Ella hasta que estuvo demasiado débil para moverse, Lorien la arrojó a un dormitorio para que durmiera. Cuando volvió a salir, la cubierta estaba salpicada de gotas de agua que se extendían unas sobre otras como un sendero. Claro, eso no pudo haber sido de Lorien. Solo pudo haber sido de quien caminó. Entonces levantó la mano y chasqueó los dedos. Chasquido. En un instante, todos los rastros desaparecieron. Lorien se tumbó en una tumbona para disfrutar del sol. Bajo sus rayos, sintió un flujo constante de energía que inundaba su cuerpo, tanta que no podía agotarla. Uf. Con las manos detrás de la cabeza, dejó escapar un largo suspiro. Se siente bien. El océano se extendía ante él y el sol brillaba sobre él. Con un movimiento de su mano, una botella de té con leche fría apareció a su lado. Slurp. Después de tomar un sorbo, Lorien se recostó con una sonrisa. La vida era una dicha. Anoche fue todo sobre juegos sexuales. Esta mañana fue más práctica en el dormitorio. Aún no había logrado dividirlos en clones, pero con tiempo y constancia, sabía que lo lograría. No había prisa. Había tiempo de sobra. Ding. Sus agudos oídos captaron un tono de llamada. Una llamada. Pero no de su teléfono. Volvió a escuchar. Provenía del bolso de Gwen. Su teléfono. ¡Sas! Lorien desapareció y reapareció junto a su mochila, sacando el teléfono para comprobarlo. George está aquí. Maldita sea, el padre de Gwen. Lorien se rascó la cabeza y miró a Gwen, todavía acurrucada con Wanda. No hay manera de evitarlo. Le dio unas palmaditas a Gwen, la envolvió en una toalla y la llevó a la cubierta para dejar que la brisa del mar la despertara un poco antes de mostrarle el teléfono. Gwen, soy George. ¿Eh? Sus ojos se abrieron de par en par. Tomó el teléfono de los brazos de Lorien y contestó. Hola. Gwen, ¿dónde estabas hoy? Llegué a casa a almorzar y no estabas. Estaba en casa de la banda. Aunque renuncié, quería pasar a ver cómo estaban. Su voz no tembló mucho, pero su cuerpo contaba otra historia. La mano que no sostenía el teléfono seguía recorriendo inquieta la ropa de Lorien. Sí, definitivamente nervios. ¿La banda? ¿Tienes tu examen de aptitud académica mañana y sigues dando vueltas? La prueba de aptitud académica era básicamente el examen de admisión a la universidad estadounidense. Además, había otras 2 evaluaciones, todas juntas. No te preocupes, George. Gwen miró a Lorien y sonrió. Te prometo que entraré en una buena universidad. Y, sinceramente, a veces llego tarde a casa porque Lorien me ha estado dando clases particulares. Según él, puedo elegir entre casi cualquier universidad del país. Terminó con un guiño juguetón a Lorien. Chica lista. No solo cubriendo sus huellas, sino también mejorando la imagen de Lorien ante George. Lorien le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y le dio un rápido apretón. ¿En serio? ¡Qué maravilla! George parecía aliviado. De hecho, estaba pensando en escribir un par de cartas de recomendación para enviarlas a algunas universidades. Parece que ya no necesito hacerlo. Debes agradecerle como es debido a la doctora Sue. Gwen apartó de un manotazo la mano de Lorien, solo para ponerse rígida nuevamente ante las palabras de George. Jorge. En Estados Unidos, entrar a la universidad era fácil para los locales. Pero entrar a una buena universidad. Eso era difícil. Los colegios comunitarios no exigían exámenes. Solo matricularse, estudiar 2 años y listo. También existían las universidades de artes liberales, las universidades estándar que exigían exámenes de admisión. Para la mayoría de los estadounidenses, la educación superior era accesible. Pero las mejores universidades eran otra historia. Como comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, la recomendación de George Stacky tenía gran peso. Con ella, la mayoría de las universidades habrían aceptado a Gwen sin más. ¿Exámenes?
Solo tienes que rellenar los espacios. Admisión garantizada. Graduación garantizada. Y en una universidad bastante buena, además. Pero para Gwen, eso fue un insulto. ¿Qué? ¿Crees que no puedo hacerlo yo sola? ¿Que necesito una carta de recomendación? Ja ja ja. George estaba claramente de muy buen humor y se reía mientras decía: primero, dale las gracias al señor Lorien de mi parte. Cuando termines tus exámenes, si entras en una buena universidad, invítalo a cenar. Tu madre y yo debemos agradecérselo como es debido, ¿entendido? Gwen miró a Lorien. Él asintió. No importaba. Tarde o temprano, tendría que conocer a sus padres. Desde su punto de vista, incluso frente a su futura suegra, tenía todo el derecho a decirle: siéntate derecha. Sujétala. Tos, tos. Al ver su asentimiento, Gwen respondió por teléfono: lo sé, estará de acuerdo. Cuando venga a cenar, asegúrate de cocinarle algo rico. A pesar de decir eso, Gwen levantó su pequeño puño y golpeó suavemente a Lorien 2 veces. Tu hija ya es suya, ¿por qué te preocupas por entretenerla? Ya basta. Seguro, asintió George sin dudarlo. Luego añadió de repente: está bien, mi descanso terminó, necesito regresar a la estación. Recuerda llegar temprano a casa hoy y descansar bien. Necesitas estar en plena forma para el examen de mañana. Gwen asintió. Entendido, volveré esta tarde. Bip. Después de colgar, Gwen se dio la vuelta y se sentó a horcajadas sobre Lorien, diciendo: entonces, ¿qué piensas? Cuando vayamos a mi casa, ¿deberíamos contarle a George sobre nosotros? Lorien realmente entendió. George no podía desconocer ya la relación de su hija con él. Todas las excusas que Gwen había usado antes estaban relacionadas con Lorien, y su padre las había aceptado. Sobre todo ahora que había mencionado la tutoría. Entonces, una vez que Lorien visitó la casa de Gwen, eso naturalmente se convertiría en una oportunidad para hacer las cosas oficiales. Pero a Lorien no le importaba. Cuanto más fuerte era su posición, menos preocupado debía estar en situaciones como esta. Ocurría lo mismo en todas partes. Entonces le dio otro apretón juguetón y dijo: depende de ti, Gwen. Si quieres que tus padres lo sepan, entonces hazles saber. Si no lo haces, entonces guárdalo para ti. Es tu decisión, porque son tus padres. Gwen asintió. Esta vez, no se resistió a su toque. Está bien, voy a tantear el terreno con George y mamá estos próximos días. Si les parece bien, se lo diré. Lorien pasó de pellizcar a amasar, casi como si estuviera aplanando masa para bollos o empanadillas. ¿Y si no te parece bien? Entonces realmente huiré de casa. Gwen mostró sus pequeños colmillos, emitió un zumbido desafiante y dijo: de todos modos, cuando esté en la universidad, podré vivir fuera. Para entonces, no importará si están de acuerdo o no. Perfectamente armonioso y rebelde. Exactamente el tipo de drama familiar que a los extranjeros les gusta imaginar sobre la juventud estadounidense. Lorien volvió a burlarse de ella, haciendo temblar el cuerpo de Gwen, luego se rió y preguntó: entonces, ¿qué quieres hacer en la universidad? ¿Simplemente estudiar normalmente, formar un equipo, unirte a un laboratorio? ¿O tal vez fundar una empresa? La universidad en Estados Unidos era realmente flexible. Con la aprobación de un asesor o profesor, podías ingresar a un laboratorio con anticipación o formar un equipo para proyectos. Mucha gente lo había hecho. De hecho, muchos de los multimillonarios de Forbes habían empezado así. Lo que solo animó a más estudiantes a intentar seguir el mismo camino. Claro, ya no era tan sencillo. Pero mientras pudieras demostrar que tenías la capacidad, aún era posible. Gwen se mordió el labio, soportando las burlas de Lorien mientras pensaba en ello. Quiero centrarme primero en estudiar y luego, poco a poco, formar un equipo. Con el tiempo, fundaré una empresa, construiré mi propio laboratorio y lideraré mi propio equipo. No está mal, no está mal. Lorien la sujetó firmemente por la cintura para evitar que se soltara y luego presionó. ¿Y qué hay del nombre de la empresa? ¿Ya has pensado en uno? Eso es algo que deberías decidir pronto. Gwen apretó los dientes. La cabeza le daba vueltas, demasiado nerviosa como para pensar con claridad, pero aún así se obligó a responder. Tendrá que ver con la vida, ya sea vida mecánica o vida biológica, así que llamémosla Fundación Vida. Fundación Vida. Las manos de Lorien no se detuvieron, pero su corazón dio un vuelco. ¿No era ese el nombre de la compañía del villano en la película de Venom? Lo que sea. Claro, sigamos con eso. Si ya existe una empresa con ese nombre, simplemente la compraremos y le pondremos el nombre nuestro. Para entonces, los ojos de Gwen no eran más que corazones.
Probablemente ya ni siquiera podía oír lo que decía Lorien, solo asintiendo una y otra vez como un gatito obediente. Sí, sí, lo que tú digas. Tienes razón en todo. Haz lo que quieras. Gwen. Gwen. Lorien la llamó. Ella se reclinó hacia atrás, flexionando sus abdominales bajo la luz del sol para que él los admirara. No digas nada, está todo bien, solo fóllame. Al mediodía, Gwen había tomado otra siesta y se despertó casi a la misma hora que Wanda. Los dos se cambiaron de ropa y salieron a la cubierta del Kyberjet para tomar el sol. ¡Guau! Wanda extendió los brazos hacia el sol. Miró a su alrededor, asombrada por el lujo absoluto y el diseño futurista. No hay manera de que se pudiera construir un yate moderno así, ¿verdad? Gwen también miró a su alrededor. Las curvas y los bordes rectos del yate se integraban a la perfección. Piscinas, bar, terraza, salón, espacios de entretenimiento. Todo estaba incluido. Era como un enorme complejo de apartamentos de lujo trasplantado al océano. Y eso era exactamente lo que era. Mientras hubiera provisiones, aquí no faltaría de nada. Esto parece tecnología extraterrestre. Incluso puede volverse invisible. Es pura alta tecnología. Tenía razón. Desde fuera, el yate era completamente invisible, pero desde dentro, todo parecía normal. Sin mencionar que Lorien ya lo había mejorado anoche. Ahora, fue aún mejor. Podrías llamarlo tecnología extraterrestre, pero honestamente, no es tan avanzada. Lorien se acercó a la barra, sacó una botella de vino del depósito refrigerado y les sirvió una copa a cada uno. Esto es solo un centro de entretenimiento. No tiene capacidad ofensiva. Luego condujo a Gwen y Wanda a la cabina. Las tres examinaron juntas el panel de control, solo para darse cuenta de que algo fallaba. El yate sí tenía capacidad ofensiva. Su capota estaba construida con una superaleación especial, combinada con la inmensa potencia del motor. A plena aceleración, el impacto sería tan fuerte que ninguna estructura marítima, ni siquiera un portaaviones, podría resistir un solo impacto. Incluso tenía la capacidad de autodetonar sus motores. ¡Santo cielo! Entonces está básicamente construido para ataques suicidas. Mi último recurso, ¿eh? Lorien suspiró impotente y apagó el panel. Gwen y Wanda se rieron. Entonces llamemos a este yate no te metas conmigo, o nos estrellaremos y arderemos justo frente a ti. Lorien les dio un pulgar hacia arriba. Perfecto. Así que dijo directamente. Renombra el yate. No te metas conmigo. ¿Eh? Gwen y Wanda parecían confundidas. ¿Con quién estaba hablando? Al segundo siguiente, el sistema inteligente del yate respondió con una voz femenina. Sí. Cambio de nombre exitoso. De ahora en adelante, puedes llamarme. No te metas conmigo. Lorien no pudo contener la risa, y una vez que Gwen y Wanda se dieron cuenta de lo que había sucedido, también se echaron a reír. Era claramente un sistema de inteligencia artificial femenino, que hablaba con voz de mujer, y sin embargo llevaba un nombre tan ridículo. Sacudiendo la cabeza, Lorien continuó. No te metas conmigo, mejora Wanda, Gwen y a permisos de nivel 1. Sí. Recopilando datos. Una tenue luz azul recorrió el yate, escaneándolo todo. Todas las huellas dactilares de la noche anterior y de esta mañana, todo rastro dejado por cualquiera que hubiera entrado en contacto con el yate, todo fue recogido al instante. Toma de huellas dactilares completa. Recopilación completa de datos oculares, faciales y de voz. ¿Quieres añadir comandos ocultos? Lorien hizo un gesto de desdén con la mano. No hay necesidad. Entendido. Actualización de permisos de nivel 1 completada. Y con esto finalizó el proceso. ¡Guau! Es tan inteligente. Los ojos de Gwen brillaron mientras observaba todo. Wanda inclinó la cabeza con curiosidad. No te metas conmigo, ¿qué nivel de permiso tiene Lorien? Autoridad suprema. Nivel 0. Por encima de cualquier otro permiso. Todos los mandatos deben someterse a la autoridad suprema. Ajá. Lorien se encogió de hombros al ver a las dos chicas. Al menos el sistema sabía quién era el verdadero jefe. Con los permisos dados, los tres regresaron a la cubierta para disfrutar del sol y la brisa del mar. Gwen miró fijamente el agua. Nos queda mediodía. ¿Qué hacemos? Wanda pensó por un momento. ¿Pescar? ¿Nadar? ¿Hacer barbacoa? ¿Avistar ballenas? Ante la última sugerencia, los ojos de Gwen se iluminaron. Inmediatamente se volvió hacia Lorien. Vamos a ver ballenas. ¿Podemos encontrar una? ¿Ballenas? Al escuchar eso, Lorien de repente recordó. ¿No tenía una ballena enorme criada cerca de una de las islas? Maldita sea, hacía siglos que no la veía. Debería echarle un vistazo. Y ya que está, mejor que se la presente a las chicas.
Mejor que un día la encuentren y la maten. Olvídate de las ballenas. Te llevaré a ver una mascota que tengo en el Pacífico. No te metas conmigo, fija tu destino. Océano Pacífico. Empieza a navegar. Lorien agitó la mano, imbuyendo al yate de aceleración temporal. Incluso a velocidad de crucero normal, podía recorrer entre 10 y 100.000 kilómetros por hora. Gwen y Wanda intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Una mascota? ¿En el Océano Pacífico? Gwen frunció el ceño ligeramente ante la frase. ¿Estás seguro que es una mascota? Es una mascota. Lorien asintió, tomando un sorbo de vino. Extendió las manos para ilustrarlo. Solo, un poco grande. Wanda preguntó con cuidado. ¿Qué tan grande? Lorien pensó un momento. No tan grandes como los Transformers. Las dos mujeres asintieron. Parecía razonable. Después de todo, los Transformers no eran más grandes que las ballenas. Excepto que los Transformers en los que Lorien estaba pensando eran los ancianos, no los más nuevos. Vamos. Gwen saludó alegremente al océano. Al Pacífico. A ver el pez gordo. Mientras tanto, Wanda abrió un portal escarlata, lo atravesó y regresó con algo. Le entregó una pequeña botella a Lorien. Ayúdame con el protector solar. No llego a la espalda. Misión aceptada. La haré. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Tomó el protector solar de la mano de Wanda. Lorien lo sostuvo como si acabara de recibir el corazón del universo. Para él, en ese momento, no solo era invaluable, era algo que no cambiaría por nada. No te preocupes, dijo Lorien con seriedad, agarrando el protector solar. Si no te cubro con esto, me tiro al mar y alimento a los tiburones. Wanda puso los ojos en blanco. ¿Quién dijo que tienes que cubrirme por completo? Solo con la espalda está bien. Ni hablar, respondió Lorien con firmeza. Ya estás muy cansada. Déjame encargarme. Tú. Vamos, vámonos. Sin decir una palabra más, Lorien tomó la mano de Wanda y la condujo a la terraza, donde brillaba el sol. Había tumbonas mullidas, con un parasol automático encima. Si lo configuras para que cubra solo tu rostro, rastreará el movimiento del sol las 24 horas del día para sombrear solo esa parte. Lo mismo aplica a cualquier otra zona que elijas. Lorien levantó a Wanda y la sentó en una tumbona con cuidado. Sentándose a horcajadas sobre ella, dijo, muy bien, comencemos. Wanda se cubrió el pecho al instante con ambas manos, sonrojándose. Volteó la cabeza hacia Gwen en busca de ayuda. Gwen. Ven a salvarme. Gwen extendió sus manos con impotencia. Wanda, ni siquiera lo sabes. Esta mañana, antes de que despertara del todo, me arrastró y me atormentó. Solo pude dormir un poco después. Si te ayudo ahora, ¿no estaré aún más condenada después? Lorien se echó a reír. Si Gwen viene, sufrirá aún más cuando sea su turno. Efectivamente, después de escuchar eso, Gwen fingió que no había visto nada y caminó hacia la barandilla para disfrutar de la vista. Wanda solo pudo bajar la cabeza y murmurar suavemente. Pero aunque nadie más pueda verme, todavía me siento avergonzado. Cierto. Fue entonces cuando Lorien se dio cuenta de que Wanda había crecido en un país pequeño como Sokovia. Era tímida y se ponía nerviosa con facilidad por muchas cosas. ¿Y ahora qué? Lorien pensó por un momento. Lo tengo. ¿Qué? Con un movimiento de su mano, Lorien sacó una máscara de ojos del vacío. Toma, ponte esto. No podrás ver nada, e incluso bloquea el sonido, así que tampoco oirás nada. Engañándote a ti mismo, ¿eh? Aún así, aunque ese truco fuera completamente inútil en la realidad, psicológicamente funcionó. Así que cuando Lorien le puso la máscara, Wanda se relajó de verdad. Ya no estaba tan nerviosa. Pero una vez que Lorien comenzó a aplicar el protector solar, se dio cuenta de la verdad. La habían engañado. La máscara bloqueó su conciencia del mundo exterior, pero aumentó su conciencia de sí misma. Si originalmente sentía un nivel 1 cada vez que Lorien la tocaba, ahora se sentía al menos como un 1/5. Wanda se arrepintió al instante. Extendió la mano para quitarse la máscara. Esto no sirve, es inútil. Gwen, ven y tómale las manos. Lo tengo. Ustedes dos. Después de que el yate cibernético llegó al Océano Pacífico, Gwen y Wanda ya habían sido cubiertas con protector solar por Lorien. Todo hecho con sus propias manos. Wanda ni siquiera tuvo que moverse. Soy realmente un hombre muy reflexivo. Los tres tenían un sillón cada uno. Lorien yacía en el centro, bebiendo té con leche con una sonrisa. Gwen estaba bien.
Como había ayudado antes, Lorien había aplicado el suyo con normalidad, sin bromear demasiado. Pero Wanda no tuvo tanta suerte. Lorien le hizo cosquillas a propósito, haciéndola retorcerse como una oruga. Luego la provocó aún más hasta que sus pies se curvaron y arquearon. Cuando Lorien miró hacia allí, Wanda todavía estaba tendida allí como un cadáver con los ojos vendados. Golpe, golpe. Lorien le dio unas palmaditas y le dijo: ya casi es la hora. Lo sé. Wanda se quitó débilmente la venda de los ojos y se la arrojó. ¿Por qué eres tan malo? Cada día se te ocurren nuevos trucos. Me vas a matar. Lorien actuó como si fuera sordo y guardó la venda en silencio para guardarla para la próxima vez. ¿Y de verdad? Funcionó de verdad. Muy útil. Tal vez debería probarlo con Gwen a continuación. Lorien miró a Gwen. En cuanto notó su mirada, su cuerpo tembló involuntariamente. Rápidamente giró la cabeza para mirar a otro lado. En ese momento, decir una sola palabra sin duda traería un desastre. A medida que se acerca el destino, prepárese con anticipación. En ese momento, el sistema del yate le recordó a Lorien que las coordenadas que había ingresado estaban cerca. Lorien miró a su alrededor. Estaban cerca de donde había ido a hacer turismo con Godzilla por última vez. Así que hizo un gesto con la mano y dijo: puedes parar ahora. El yate cibernético inmediatamente comenzó a disminuir la velocidad y poco a poco se detuvo en el mar infinito. Gwen y Wanda, todavía temblorosas sobre sus piernas, se pusieron de pie y caminaron hasta el borde del yate para mirar hacia afuera. Lorien, tu mascota realmente estará aquí. Está aquí. Lorien tomó otro sorbo de té con leche y luego liberó un rastro de fuerza fénix. Está bien. Él seguía bebiendo su té con leche. Gwen y Wanda lo miraron confundidas. ¿Eso era todo? ¿Dónde estaba la mascota? ¿No debería llamarla? No te preocupes. Lorien se apoyó en la barandilla con una sonrisa. Ya viene. Deja que las balas vuelen un rato. Al oír eso, Wanda y Gwen regresaron hacia el mar. 1 segundo. 10 segundos. 20 segundos. Esperaron pacientemente, pero la realidad no los hizo esperar mucho. Tan pronto como pasaron 30 segundos, Lorien levantó la cabeza, miró hacia el otro lado del yate y dijo casualmente: ya viene. Wanda y Gwen miraron hacia donde él miraba. Al principio, no vieron nada y quedaron momentáneamente confundidas. Entonces Gwen de repente lo vio. Hay una sombra enorme en el agua. En cuanto Gwen lo dijo, Wanda también lo vio. Una figura oscura, más larga que el yate de 188 metros, nadaba hacia ellas. Cuando llegó al barco. ¡Bum! Chapoteo. Una enorme cabeza negra salió a la superficie. Su piel parecía una armadura, oscura como el metal. Tan solo su cabeza medía más de 30 metros, y sus ojos eran tan grandes como coches pequeños. El agua de mar caía de su cabeza a torrentes, tardando mucho en volver a bajar. ¿Qué? La mandíbula de Gwen cayó en estado de shock. Wanda no habló. Simplemente apretó los puños con fuerza. Pero el problema fue que, después de que Godzilla apareció, no pudo ver a Lorien. Como el yate cibernético estaba camuflado y Lorien le había añadido sus propios beneficios, nadie podía ver el interior desde el exterior. Huele, huele. Godzilla olfateó con fuerza, casi secando el aire. Entonces, la confusión apareció en sus ojos, extrañamente humanos. ¿Dónde está mi amo? Su aura acaba de llegar. Su aroma también. ¿Pero dónde está? Godzilla miró a la izquierda, luego a la derecha, e incluso se dio la vuelta. Seguía sin haber rastro de Lorien. Ja ja ja. En ese momento, a Gwen le divirtió su expresión de desconcierto y se echó a reír. Wanda se relajó un poco y también rió. Al oír el sonido, Godzilla se puso alerta de inmediato. Su expresión se endureció al girarse hacia la fuente. Al ver esto, Lorien se rió entre dientes. Levantó la mano y chasqueó los dedos. Deja que Godzilla vea el yate. La fuerza fénix se extendió, cubriendo los ojos de Godzilla. Parpadeó y volvió a mirar hacia adelante, solo para que sus párpados se abrieran de par en par por la sorpresa. Emocionado, Godzilla se lanzó hacia adelante, empujando el yate cibernético a una buena distancia. Detener. Lorien extendió su mano. Godzilla se congeló instantáneamente, luego lo miró con deleite antes de mirar con curiosidad a Gwen y Wanda de una manera sorprendentemente humana. Ruido. En ese momento, Ella salió tambaleándose, frotándose los ojos somnolientos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se sacudió de repente el barco? Después de hablar, parpadeó, despertándose por completo y miró hacia afuera. Entonces. ¡Guau! Golpe, golpe, golpe.
Ella corrió rápidamente de regreso. Todos guardaron silencio. Godzilla también volvió su mirada hacia Ella. Tras una larga pausa, Ella asomó la cabeza. Miró a Godzilla e inmediatamente encogió el cuello. Tras mirar a Lorien, finalmente dio la vuelta desde el otro lado y se escondió cuidadosamente detrás de él. ¿Qué clase de monstruo es ese?, preguntó nerviosamente. ¿Por qué da más miedo que Surtur? Bueno, estrictamente hablando, Surtur era más grande que el Godzilla actual. Pero no necesariamente más grande que el Godzilla del futuro, porque el crecimiento de Godzilla punto singular era ilimitado. Mientras tuviera suficiente energía, podría seguir creciendo. Con el tiempo, superaría fácilmente a Surtur en poder. Esperar. De repente, a Lorien se le ocurrió un meme. Godzilla con el guantelete del infinito, chasqueando las garras y bailando un poco, y no pasa nada. Por supuesto, eso fue solo un pensamiento aleatorio. Está bien. Esta es mi mascota. Lorien acarició la cabeza de Ella y luego miró a Godzilla. Ya que están todos aquí, hagamos algunas presentaciones. Ya has visto los Transformers. Este es Godzilla. Puedes llamarlo como quieras, pero yo prefiero llamarlo pequeño. MMMHMM. En el momento en que Lorien dijo pequeño, Godzilla movió la cabeza con entusiasmo en el agua, claramente complacido con el nombre. Sin embargo, Wanda, Gwen y Ella quedaron atónitas. ¿Pequeño, chico? ¿Pequeño? Esta cosa era más grande que un portaaviones. ¿Me estás diciendo que lo llame pequeño chico? Podría arrancarle la cabeza a la Estatua de la Libertad y patearla como si fuera un balón de fútbol. ¿Y me estás diciendo que es el pequeño chico? Pero a Lorien no le importó. Después de todo, ¿no se llamaba desde Tao el Furia Nocturna de cómo entrenar a tu dragón? ¿Qué sabes? Lorien caminó hasta el borde del yate y acarició el enorme hocico de Godzilla mientras se inclinaba más cerca. Todo es cuestión de contraste. Llamarlo grandullón no suena tan bien, ¿verdad? Godzilla se quedó quieto mientras Lorien le tocaba la nariz, pero su enorme cola se movía con fuerza en el mar. Era su forma de decir sí, sí, ¿ves? ¡Qué obediente! Lorien soltó su nariz y caminó de regreso hacia las tres chicas. Esta alta es Wanda, la del medio es Gwen y la pequeña es Ella, continuó. A partir de ahora, también serán tus guardianes. Tienes que protegerlos, ¿entiendes? Los tutores eran tutores, pero no necesariamente padres. Esa era la diferencia. Lo que significaba que Lorien era el padre de Godzilla. MMMHMM. Godzilla asintió vigorosamente al oír esto. Aún no los conocía del todo, pero eso cambiaría con el tiempo. Cuanto más se veían, más se acercaban. Al principio, Wanda y Gwen estaban nerviosas. Pero en cuanto supieron que era una mascota, y una muy educada, además, Godzilla les cayó bien de inmediato. Su rostro, que una vez fue aterrador, de repente parecía heroico, incluso hermoso. Así se veía la verdadera ferocidad. Cuando Godzilla apretó la mandíbula y fijó su mirada, toda su expresión parecía preguntar, ¿soy feroz? ¿Eh? ¿Soy feroz? A Ella le encantó más que nada. Hace unos momentos, era la que más miedo tenía. Ahora, era la que más emoción tenía. Ella agarró la mano de Lorien, su voz rebosaba de energía. ¿Puedo tocarlo? ¿Me morderá? Si me come no saldré nunca. Lorien. ¿Qué clase de preguntas ridículas son estas? Adelante, tóquenlo. Está bien. Todos, vayan. Lorien agitó la mano. Condujo a las tres muchachas hasta Godzilla. Los tres extendieron la mano para tocarlo, y Godzilla obedientemente bajó la cabeza para ellos. Tan pronto como la mano de Wanda tocó su nariz, ella exclamó sorprendida. Su piel es tan dura, como el hierro. Gwen palpó una cresta de escamas endurecidas. La apretó con fuerza y asintió. Más duro que el hierro. Probablemente más resistente que la armadura de Iron Man. Ella, mientras tanto, estaba emocionadísima mientras acariciaba a Godzilla. Gritó con asombro. Eres tan guapo, grandullón. Mucho más genial que el lobo que solía tener en casa. ¿Puedo montarte? Fenrir. Lorien no pudo evitar reír. El lobo que Ella poseía se llamaba Fenrir. Pero cuando Ella fue sellada, Fenrir también fue encarcelado bajo Asgard. Finalmente, pereció junto con Odín a manos de la espada de Surtur. Al menos no había sido una muerte sin sentido. Aún así, si Fenrir pudiera escuchar esto ahora, probablemente estallaría en lágrimas. ¿Entonces morí por nada? ¿Ni siquiera me lloras? ¿Y ahora has encontrado a alguien mejor? Ella. Sí. Ante el entusiasmo de Ella, Lorien miró a Godzilla. Si quieres dejarla montar, quédate quieto. Yo también subiré y jugaré un rato más tarde. Al enterarse de que Lorien también subiría, Godzilla se quedó allí.
Ella felizmente comenzó a subir, pero Lorien, exasperado, apareció a su lado y la levantó directamente. En cuanto a Gwen y Wanda, una podía volar y la otra podía saltar, y Wanda ya les había ajustado la ropa y las había criado. Una vez que todos estaban en la espalda de Godzilla, Lorien conjuró una barrera mágica que los encerró a los 4. Muy bien, grandullón. Vamos. Muéstranos los sitios donde has estado tocando últimamente. Rugido. Godzilla se emocionó de inmediato. Giró, saltó hacia adelante y, con un tremendo chapoteo, se zambulló en el mar. ¡Guau! Gwen observó con los ojos abiertos y asombrados el paso del agua del mar fuera de la barrera. Es hermoso. Wanda deslizó silenciosamente su mano en la de Lorien, entrelazando sus dedos. Sus ojos brillaron mientras susurraba con asombro. Es realmente impresionante. Y Ella, no hacía falta mencionarla. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Apretó su cara contra la barrera, como si ella misma pudiera sumergirse en el agua. Entonces Godzilla comenzó a mover su cola de 100 metros de largo. Con cada golpe, su velocidad aumentaba y el mar se agitaba rápidamente alrededor de la barrera esférica. Innumerables peces pasaban rápidamente. Medusas, bancos de peces pequeños, peces enormes, tiburones tigre. En poco tiempo, pasaron nadando decenas de criaturas diferentes. Y Godzilla siguió profundizando. Incluso con sus imponentes 200, 300 metros de altura, no tardó mucho en llegar al lecho marino, 2 o 3 mil metros más abajo. Podría haber ido aún más profundo, pero el primer lugar donde Godzilla quería mostrar a Lorien era aquí. Un fondo marino resplandeciente. El fondo del océano se extendía en un amplio campo de hierbas luminosas. Dispersos entre ellas se encontraban huesos enormes, algunos de varios metros de largo, otros de decenas de metros. Wanda frunció el ceño sorprendida. ¿Por qué hay tantos huesos aquí? ¿Era este un campo de batalla para criaturas marinas? No es un campo de batalla. Es un oasis en las profundidades marinas. Lorien negó con la cabeza y miró hacia arriba. Aquí es donde caen las ballenas. Las caídas de ballenas no son comunes. De hecho, son muy raras. Al ver la confusión en los rostros de las 3 chicas, Lorien explicó. Una caída de ballena se refiere al fenómeno en el que una ballena muere y se hunde hasta el fondo del mar. El cadáver de una sola ballena puede sustentar un ecosistema basado en la descomposición durante hasta 100 años. Por eso los lugares donde caen las ballenas se llaman oasis oceánicos. Entonces, cuando una ballena cae, la vida florece. Después de escuchar la explicación, los 3 finalmente entendieron. Cuando Wanda volvió a mirar los huesos brillantes en el fondo del mar, su expresión tenía un toque de culpa. Lo siento, te entendí mal. Gwen también asintió. Esto es increíble. En realidad, no fue tan increíble. Algo similar ya había ocurrido en Lorien. Por ejemplo, la cabeza cercenada del Celestial. Esa única cabeza había sido extraída por incontables civilizaciones a lo largo del universo durante quién sabe cuántos años. Y, sin embargo, solo se había extraído entre el 10 y el 20%. ¿No era eso lo mismo que cuando un celestial cae, el universo prospera? Era el mismo principio. La única diferencia era que esta cabeza finalmente había sido recogida por los Transformers. Ahora estaba en Cybertron, drenando sus recursos. Exprime esas monedas de oro. En ese momento, una sombra apareció lentamente en el lugar que Lorien había estado observando. ¿Qué es eso? Gwen fue la primera en darse cuenta. Wanda rápidamente siguió su mirada. A medida que la figura se hundía más, gradualmente vieron su forma completa. Una ballena. Pero no una ballena muerta. Estaba vivo. Las 3 muchachas se quedaron mirando atónitas. ¿No está vivo? ¿Por qué se hunde aquí abajo? Preguntó Gwen sin poder evitarlo. Lorien estudió el cuerpo de la criatura y luego suspiró. Siente que su fin está cerca. Así que llegó aquí temprano para prepararse para una muerte pacífica. Es como los elefantes. Pueden presentir su propia muerte y prepararse con antelación. Gwen se mordió el labio y su rostro mostró lástima. Eso es, muy triste. Wanda inconscientemente apretó su agarre en la mano de Lorien. Eso es la naturaleza, susurró. Lorien habló lentamente. Los ecosistemas tienen ciclos. La naturaleza sigue su propio camino. Cuanto más fuerte es una forma de vida, más desafía las leyes de la naturaleza. Gwen y Wanda asintieron en señal de acuerdo. Cuanto más fuerte era algo, más difícil era matarlo. Cuanto más difícil era matarlo, más crecía su número. Y cuanto más crecían, más recursos consumían, hasta que el equilibrio se volvió desproporcionado. Ella, sin embargo, no mostró ninguna reacción. Gwen la miró. Él anotó su mirada y dijo con naturalidad. ¿No es obvio? Siempre lo he sabido.
En Asgard, cuando una vida termina, otra comienza. Si nadie muriera, la tierra y los recursos de Asgard se habrían agotado hace mucho tiempo. Y en ese caso, ¿cómo podría el viejo pedorro seguir actuando con tanta justicia? Hace siglos que se habría ido a invadir otros reinos. Claramente, Hela se estaba irritando solo de pensarlo. Pero ella no estaba equivocada. Como diosa de la muerte en Asgard, comprendía el ciclo de la vida y la muerte más profundamente que nadie. Tienes razón, Hela, admitió Gwen. Wanda también estuvo de acuerdo. Después de ver caer la ballena, Lorien agitó la mano y le habló a Godzilla. Sigamos adelante, pequeño. Rugido. Godzilla dejó escapar un gruñido bajo y luego nadó rápidamente. Una vez que los cuatro abandonaron el lugar de la caída de la ballena, comenzaron a charlar mientras Godzilla los llevaba hacia adelante. Hablaron durante un buen rato, al menos media hora. Pero Godzilla aún no había llegado a su siguiente destino. Lorien no pudo evitar preguntar. ¿A dónde nos llevas? ¿A dónde quieres ir después? Rugido. ¿El Polo Sur? Maldita sea, ¿por qué no lo dijiste antes? Lorien observó su ubicación. Estaban en medio del Océano Pacífico, acercándose al Océano Índico. Pero el Polo Sur aún estaba muy lejos. Olvídalo, te daré un beneficio. Chasqueó los dedos. Chasquido. En el instante siguiente, el cuerpo de Godzilla quedó envuelto en un resplandor rojo. Su velocidad aumentó drásticamente, casi como si estuviera nadando a través del espacio y el tiempo. Rugido. Godzilla rugió de emoción. El beneficio que Lorien le había puesto duraría varios días, más que suficiente para incontables viajes de ida y vuelta. En poco tiempo, Godzilla llevó a Lorien y a los demás hasta el Polo Sur. Hubieron pingüinos y osos polares en el camino, pero eso no era lo que importaba. Una vez que llegaron a la Antártida, Godzilla se sumergió directamente debajo de un iceberg, en las profundidades debajo del continente helado. ¿A dónde va? Preguntó Gwen mientras observaba cómo Godzilla se precipitaba rápidamente hacia abajo. No lo sé, dijo Lorien encogiéndose de hombros. Pero pronto lo sabremos. Poco después, Godzilla se detuvo. El grupo miró hacia adelante. Maldición. ¿No era este el reino submarino de Talocan? Al igual que Wakanda, utilizaban vibranium, pero este era un reino bajo el mar. Todos los ciudadanos tenían pequeñas alas que les salían de los tobillos y que batían al nadar. Su tecnología se inclinaba hacia armas blancas avanzadas. ¿Suena a un reino de sirenas? Sí, pero uno de sirenas de piel oscura. Un reino submarino donde todas tenían la piel oscura. Eso era algo inusual. Gwen y Wanda realmente quedaron desconcertadas. ¿Hay otro país en los océanos de la Tierra? Sí. Como terrícola, por supuesto que te sorprenderías. Fue como descubrir que la Atlántida realmente existió. Habías vivido tanto tiempo en la Tierra, y recién ahora te diste cuenta de que había otra nación bajo el mar. Wanda miró fijamente la arquitectura de Talocan, la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Por qué estos edificios se parecen tanto a los de la India? Buena pregunta. Lorien especuló. Tal vez porque están más cerca del Océano Índico. Gwen no pudo evitar reír. Pero entonces, alguien emergió de una de las estructuras de Talocan y nadó en otra dirección. Wanda y Gwen quedaron en shock nuevamente. ¿Por qué la gente de este reino submarino tiene la piel tan oscura? Oh, ¿será porque están cerca del Océano Índico? Adivinó Lorien. Eso fue una exageración. El océano podía transmitir cultura, claro, pero el color de la piel. Aún así, eso no impidió que Gwen, Wanda y Hela sintieran curiosidad. Entonces, ¿qué comen y beben? ¿Simplemente abren la boca y beben agua de mar? ¿Y qué tal ir al baño? ¿Lo sueltan directamente? ¿No se mezclaría todo eso? No es posible que vayan a tierra a ocuparse de ello, ¿verdad? Lorien. Está bien. Es suficiente. No preguntes. Sigue adelante y es de mala educación. Preguntas como esa hicieron que incluso Lorien se sintiera incómodo. Cada vez era más difícil aceptarlo. En ese momento, alguien en Talocan finalmente notó la enorme sombra que se alzaba a varios cientos de metros de distancia. Estaba tan aterrorizado que se orinó encima, tartamudeando mientras señalaba a Godzilla, luego se dio la vuelta y salió corriendo. La expresión de Godzilla se endureció. Estaba claro que no le gustaba este reino. Poco después, el hombre regresó con un grupo de refuerzos. Entre ellos estaba el rey de Talocan, Namor, el que se parecía sospechosamente a ese chico indio de los Eternos. Ya vienen. Gwen se sobresaltó. ¿Quieres que los ahuyente? A Lorien no le apetecía intimidar a los débiles. De hecho, le daba pereza incluso levantar la mano. Miró la hora. Ya casi era hora de que Gwen volviera a casa. Entonces hizo un gesto con la mano. No hace falta. Deja que Godzilla se encargue.
En cuanto los ahuyente, regresaremos. Gwen tiene que irse a casa. Gwen miró la hora y luego dejó escapar un pequeño grito. Muy cierto. Godzilla, sin embargo, estaba emocionado. Con un giro repentino, lanzó su enorme cola, larga como un yate cibernético, hacia el mar. Los soldados Taroken acababan de lanzarse hacia adelante cuando la oleada de la cola de Godzilla los golpeó directamente. ¡Bum! ¡Guau! ¡Glug glug! ¡Bru! En un instante, todos, incluido el rey Namor, fueron arrastrados por la corriente. Giraron salvajemente en el océano, sin poder detenerse. Tras ser arrojados cientos de metros, flotaron flácidamente en el agua, completamente inconscientes. Fue divertidísimo. Ella aplaudió. Grandullón, hazlo otra vez. Creo que aún no están muertos. ... Abrumada por la emoción, Ella fue completamente ignorada. Godzilla simplemente siguió las palabras de Lorien y regresó a casa. Ella suspiró con pesar. Comerlos también hubiera sido divertido. ... Esta mujer era verdaderamente malvada. Con la mejora de velocidad de Lorien, Godzilla nadó de regreso al punto de partida en poco tiempo. Chapoteo. Al salir a la superficie, Lorien los llevó de vuelta al yate. Saludó a Godzilla. Nos vamos de regreso. Nos vemos la próxima vez. Gwen y Wanda también saludaron. Adiós. Ella saludó con más fuerza, aunque su voz era la más decepcionada. Adiós. Oh. Godzilla se sentía un poco deprimido. Acababan de conocerse y ya se marchaban. Pero justo antes de irse, Lorien de repente recordó algo. Bien, abre la boca. ¿Cuánta energía te queda en el dulce? Godzilla abrió la boca obedientemente. Lorien echó un vistazo. Una piedra estaba completamente vacía y otra solo estaba medio llena. ¿Por qué no escupiste el vacío? ¿Por qué sigues con él? ¡Guau! Godzilla meneó la cabeza ferozmente. Los demás podían descartarse, pero este no. Aún agotado, quería conservarlo como recuerdo. Está bien. Lorien usó la fuerza Fénix para comprobar el estado de Godzilla y luego asintió. Ahora mides unos 300 metros de altura, que es el límite superior para un Godzilla normal. Pero eres un Godzilla de punto singular. Tu potencial es ilimitado. Una vez que superes los 500 metros, tus habilidades deberían experimentar un cambio cualitativo. En ese momento, no habrá razón para que permanezcas en la Tierra. Godzilla se congeló, pensando que Lorien ya no lo quería, e inmediatamente dejó escapar un rugido ansioso. No, no es eso lo que quiero decir. Lorien suspiró, cortando los gritos de Godzilla, luego explicó. Escucha primero. Lo que quiero decir es que si te quedas en la Tierra, siempre estarás en tu zona de confort, protegido bajo mi protección. Crecerás más lento y más débil, y eso sería un completo desperdicio. Entonces, cuando llegues a los 500 metros, te enviaré a Cybertron para que conozcas a otra de mis civilizaciones subordinadas. Allí viajarás con ellos, librarás batallas y conquistarás territorio. Obtendrás muchos beneficios y la energía nunca será un problema. Y podré visitarlos a ti y a ellos juntos. De esa manera, puedo verte mucho más a menudo, casi cuando quiero. Godzilla escuchó todo el discurso. Al final, solo captó las partes importantes. Crecer, luchar batallas y comer como loco. Y lo más importante, Lorien lo vería más a menudo. Ante eso, el ánimo de Godzilla se avivó. Asintió con vehemencia en señal de acuerdo. Rugido. Al ver a Godzilla tan entusiasmado, Lorien asintió con satisfacción. Abre la boca. A partir de ahora te daré todos los dulces importados. Godzilla obedeció inmediatamente y abrió toda su boca. Lorien chasqueó los dedos. Quebrar. En un instante, los 18 núcleos nucleares restantes cayeron directamente en la boca de Godzilla. Los ojos de Godzilla se abrieron. Tan pronto como Lorien bajó su mano, Godzilla cerró sus mandíbulas y una abrumadora oleada de energía estalló en su cuerpo. Pero absorbió todo con facilidad. No había necesidad de preocuparse de que Godzilla estuviera sobrecargado. Su cabeza por sí sola tenía decenas de metros de ancho, mientras que cada núcleo nuclear medía menos de 2 metros. Incluso 20 de ellos no eran más que un pequeño puñado de mentas arrojadas a la boca. Aparte de ser extra refrescante, no fue difícil de tragar. Lorien aplaudió, asintió en señal de aprobación y dijo: Está bien, pequeño. Me voy. Trabaja duro. Godzilla asintió solemnemente. Lorien chasqueó los dedos otra vez. No te metas conmigo, vámonos a casa. No te metas conmigo. Ruta de vuelo bloqueada. Motores encendidos. Mientras el yate cibernético se alejaba lentamente, Gwen, Wanda y Ella saludaron desde la barandilla. ¡Adiós! Flotando en el mar con la boca llena de piedras de fuego, Godzilla levantó una garra rechoncha y saludó.
Rugido. No mucho después, el yate cibernético regresó a Nueva York. Para entonces ya era tarde. Gwen miró la hora y exclamó: «Tengo que ir a casa, adiós». Lorien la detuvo mientras ella se apresuraba a irse. «Dejaste tu bolso en el dormitorio principal». «Ah, lo olvidé». Gwen se detuvo de golpe, lanzó una telaraña y regresó rápidamente. Cuando reapareció con su bolso en la espalda, Lorien preguntó: «¿A qué hora termina tu examen mañana?» «Wanda y yo te recogeremos. Las 6 de la tarde». Dicho esto, Gwen salió corriendo con su pequeña mochila verde. Wanda la vio irse, sonriendo. Gwen realmente está llena de energía. Lorien miró a Wanda. «Antes te faltaba energía, pero ahora estás bastante animado». Al principio, Wanda no entendió lo que quería decir. Para cuando lo entendió, Lorien ya se había ido. «PFFT, chico malo». Sonrojándose, murmuró algo en voz baja y luego lo siguió. Lorien fue a la cabina y dio una orden al yate antes de regresar a casa. «Activa el modo de camuflaje automático. No dejes que nadie nos choque. No te metas conmigo, ¿entendido?». Una vez realizados los ajustes, Lorien llevó a Wanda y Ella a la cubierta. «¿Lo tienes todo?». «Si es así, vámonos a casa». «Todo listo», asintió Wanda. Lorien chasqueó los dedos. «Quebrar». En el momento siguiente, los tres estaban de vuelta en casa en la Torre Norte. Ella no perdió el tiempo. En cuanto entró, corrió hacia su consola. «Estuve cerca, casi pasé un día entero sin jugar». «Lorien». Wanda se dirigió hacia la cocina. «Prepararé la cena. Estará lista pronto». Lorien pensó por un momento y luego se deslizó hacia su pequeño universo, planeando una pequeña sorpresa para Gwen mañana por la tarde. Mientras tanto, en la sede de SWORD, anteriormente conocida como el Departamento de Observación y Respuesta del Mundo Sentiente. Como se mencionó anteriormente, su propósito principal era manejar conflictos interestelares, al igual que Shield. En ese momento, la directora Abigail Brand estaba sentada en su oficina. Ella miró el informe de inteligencia del espacio profundo, perdida en sus pensamientos. La misteriosa civilización de los Transformers aplasta al ejército de Thanos. Thanos mismo sufre la derrota y huye. El ejército de los enanos negros fue aniquilado. Enano negro de la Orden Negra cortado por la mitad y asesinado brutalmente. Al leer el informe, Abigail, de cabello verde y vestida de verde, quedó momentáneamente aturdida. A pesar de lo irascible que era, esta noticia le hizo hervir aún más la sangre. Pero también sabía que la información tenía que ser real. Aún así, ¿cómo fue esto posible? ¿Qué carajo? Me estás tomando el pelo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.